de la Libertad de Prensa, el cual fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 en la Conferencia General de la UNESCO. Es por ello que en este marco, la Asociación Nacional de Locutores de México y su delegación Campeche lleva a ustedes este conversatorio virtual donde contaremos con la presencia de un grupo de periodistas quienes nos van a platicar sobre su experiencia laboral en el contexto de pandemia originado por el nuevo coronavirus. Bienvenidos. Y es un gusto para mí presentar a los compañeros, comunicadores, periodistas que el día de hoy aceptaron platicar con nosotros sobre su experiencia y parte de todo eso que han desempeñado en la labor informativa durante la época de pandemia, dentro de esta crisis sanitaria. Y vamos a conocerlos, vamos a iniciar con la compañera Adriana Calao. Adriana Calao es comunicóloga y periodista. De 2002 a la fecha ha colaborado para medios de comunicación con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, frontera a Tabasco y Tuxpan, Veracruz. En radio se ha desempeñado como locutora, reportera y jefa de información. Sus reportajes se han publicado en páginas impresas del Expreso de Campeche y el Diario de Tuxpan. Su experiencia profesional también incluye trabajos especiales de investigación para agencias de noticias. En 2009 fue acreedora al Premio Municipal de Periodismo, categoría Fotografía, otorgado por el Ayuntamiento de Carmen. Y en 2015 recibió el Premio al Mérito Ambiental, categoría Autoridades Locales en el estado de Veracruz. De 2014 a 2017 fue la titular de la Oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tuxpan en Veracruz. Actualmente es reportera del noticiero Mega Noticias Tuxpan. Ahora presento a Robin Canul Suárez. Él es comunicólogo, fotógrafo profesional y periodista. Ha colaborado para diversos medios impresos como la revista Tierra Adentro y diversos libros del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta. Su trabajo fotográfico forma parte del informe conjunto de sociedad civil en los derechos económicos, sociales y ambientales en México ante el Comité de la Organización de las Naciones Unidas. También ha colaborado con Greenpeace en su reporte Bioinseguridad en México y con organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras. Fungió como coordinador de comunicación del colectivo de comunidades mayas de los Chenes en su proceso de consulta indígena por la siembra de transgénicos. Actualmente coordina Aurea Audiovisual, una productora dedicada a realizar cine documental, sello con el que ya ha presentado filmes como La Ilusión y el documental ¿Qué le pasó a las abejas? Finalmente, pero no menos importante, presento la parte de la trayectoria de Gabriel Miche Domínguez. Inició en el periodismo en el año de 1997, colaborando en el periódico El Mañana de Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Continuando su trayectoria en Ciudad del Carmen, Campeche, en prensa escrita, radio y televisión como camarógrafo, fotógrafo y editor. 2 veces ganador del Premio Estatal de Periodismo del Estado de Campeche en la categoría de fotografía. Primero en el año 2016 con el trabajo Crisis Empresarial afecta a obreros en el reparto de utilidades. Y en el año 2019 con la imagen titulada Atentado en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Actualmente incursiona en medios digitales al ser director de enfoques.com. Creo que ahí ya podemos ahora sí que ensamblar, ¿no? Ya lo demás. Pues es un gusto tenerles aquí, compañeros, periodistas, no solo compañeros, sino amigos. Prácticamente todos los que estamos aquí somos amigos y en algún momento de la vida y nuestra trayectoria laboral, pues hemos compartido instantes profesionales en esta apasionante tarea que resulta ser el periodismo y la locución, que muchas veces va ligado, va de la mano. Bueno, vamos a comenzar con este interesante encuentro, con este interesante ejercicio en el cual pues vamos a conocer la opinión, las vivencias de cada uno de ellos
y vamos a empezar, Lenny Márquez, con la experiencia profesional durante la pandemia. Sí, yo creo que lo que muchas de las personas que nos están acompañando en esta transmisión quisieran saber cómo se han desempeñado, cómo los compañeros representantes de los medios de comunicación pues han llevado a cabo su labor informativa. Yo creo que para algunos de ustedes ha sido a lo mejor un poco de encontrar dificultades, pero quisiéramos saber cómo las han librado, cómo han continuado con esta labor y con esa responsabilidad de informar a través de una lente, a través de una nota informativa, a través de un reportaje. Pues cedemos la palabra a quien dice yo primero. ¿Adriana? No, empiezo yo. Adriana, sí, yo creo que... Mira, aquí en Ciudad del Carmen, donde estamos actualmente, donde radico actualmente, se ha habido una cuestión bastante difícil para los medios de comunicación, puesto que nos han pedido, de forma muy amable, eso sí, que continuemos realizando nuestra labor diaria, y como saben ustedes, los periodistas, los reporteros, los camarógrafos, todos los que vivimos de este medio, pues trabajamos precisamente en la calle. Así que, como ustedes verán, yo en este momento me encuentro todavía laborando y acompañándoles muy amablemente, pero con mi cubrebocas, con mi gel antibacterial, incluso con una careta que nos dieron precisamente para poder protegernos, y desgraciadamente tenemos que estar todavía en la calle, a pesar de que nos han dicho que tenemos que estar en cuarentena, evitando aglomeraciones, pero pues nuestro trabajo nos lleva precisamente a donde siempre hay un gran número de personas, una aglomeración de gente, porque o ya están haciendo alguna manifestación, o ya se están haciendo, por ejemplo, los mercados municipales, donde van a realizar sus compras y no acatan la sana distancia. Muchos no llevan el cubrebocas, incluso se te acercan demasiado, y eso te pone en peligro a ti y a tu familia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo uno tiene que regresar a su casa, a su hogar, y a pesar de que tú tomas todas las medidas de sanitizarte, lavarte las manos, quitarte la ropa, pues siempre tienes ese temor, y si utilizas esa palabra temor, porque pues yo lo que tengo más miedo no es enfermarme yo, es precisamente contagiar a mis hijos, o incluso a mi madre y mi padre, que ya son mayores de edad, que son los dos grupos que están dentro del riesgo. Y bueno, desgraciadamente nuestra labor nos lleva a seguir en la calle. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues aumentar precisamente las medidas de seguridad, pero pues desgraciadamente, como ustedes saben, en México muchos compañeros ya han caído por esta enfermedad, han muerto. Incluso aquí cerca en Quintana Roo, una compañera que era también directora de comunicación social de un ayuntamiento. En Mérida también compañeros han caído. Aquí en Campeche, sobre todo en Ciudad del Carmen, tenemos 2 casos de compañeros que ya tienen este virus mortal si no se cuidan. Y bueno, ese es el temor que tenemos. Desgraciadamente nuestra labor sigue teniendo esa necesidad de estar en la calle. Sí, definitivamente, como bien los dices, están dentro del grupo social que no puede recluirse en casa, que tiene que seguir en la calle, que tiene que seguir trabajando, y que al final de cuentas son el puente entre lo que está ocurriendo y la sociedad. Entonces, su tarea es importantísima. Adriana, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues obviamente esta situación se está viviendo a nivel mundial, ¿no? Y obviamente el periodismo siempre ha sido esa parte fundamental que ha estado presente con mucha responsabilidad, yo creo, precisamente en estas situaciones. Aquí, por ejemplo, en el caso de Veracruz, que es donde actualmente me encuentro, sí, cuando comienza esta situación de que ya se da el primer caso de coronavirus en México, obviamente todas las empresas dedicadas a medios de comunicación empiezan a tomar sus medidas, desde lo que es la radio hasta lo que son oficinas de televisión, ¿no? Hoy en día nos encontramos, como bien dice, somos un sector que tenemos que salir a la calle, que nuestro trabajo está precisamente en corroborar esa información, también, y mucha de ella tiene que ser precisamente en la calle, no en 4 paredes. Pero ahorita, de cierta manera, como medios de comunicación también estamos en esas
en ese momento en el que más allá del trabajo diario tenemos que innovar, y también mucho he visto que el trabajo que también se realiza ahorita por las situaciones de que tenemos que guardar la sana distancia, que no nos podemos exponer a veces en las calles, pues ese es trabajo de investigación que hay en cuanto al cruce de datos. Entonces eso también de cierta manera está reavivando lo que en su momento como periodistas a lo mejor y reporteros se estaba olvidando, que es una base fundamental para el ejercicio, que es la investigación y cotejar datos, leer un poco más. Entonces, entre esta situación que se está viviendo y el encierro en el que muchos compañeros, por ser grupo vulnerable, pues también están realizando su trabajo, también están realizando muchísimo trabajo de investigación. En la cuestión económica obviamente también está impactando. Sabemos que muchos medios pues se deben a la publicidad. Entonces, al caerse la publicidad también merma el ingreso de los medios, y por ende también, digo, no estamos exentos como empresas de medios de comunicación a que también en su momento se hubieran dado despidos. No se ha dado como tal, pero también económicamente está impactando a los medios de comunicación. Pero por otro lado también hemos observado que la cuestión en redes sociales y todo eso también ha incrementado mucho las visitas, las reproducciones. Entonces, de cierta manera, esta pandemia como medios nos está también haciendo evolucionar más rápido y resolver, y es seguir dando e informando a la ciudadanía a través de nuevas herramientas o de las herramientas que siempre han existido, pero eso sí, reitero, siempre con muchísima responsabilidad. Bueno, pues bien, ahora continuamos entonces continuamos con nuestro compañero Robin Canul Suárez. Queremos escucharte y saber desde tu perspectiva cómo estás viviendo esta situación de la pandemia. Gracias por la invitación. Bueno, yo me encuentro en Yucatán ya desde hace varios años, pero trato de trabajar en toda la península si me es posible, de buscar algunos temas de investigación en diferentes puntos, ¿no? Un poco compleja la situación, bueno, no un poco, bastante compleja por diferentes razones. En mi caso, yo soy periodista y fotoperiodista y periodista freelance. Trabajo de manera independiente y, bueno, yo tengo que generar mis propias condiciones de seguridad laboral. Eso quiere decir que todos los equipos que yo vaya a usar al salir a la calle, pues hay que conseguirlos por donde sean posibles, ¿no? También ha sido un reto a la cual yo creo que la mayoría de las personas que estamos en esto estamos adaptándonos bien. Está el hecho del cierre de fronteras, por llamarlo de alguna forma, de los pueblos que te impiden el ingreso para ir a cubrir las notas en diferentes puntos de la península de Yucatán. Y también hay que ver cómo adaptarse a eso, cómo tratar de llegar también sin representar un riesgo de llevar algo a alguna comunidad que todavía está hasta cierto punto protegida por tener sus puertas cerradas, ¿no? Y también el manejo responsable de la información, que va desde no atacar o ver cómo manejar los titulares o el contenido de la información, siendo que pues los pueblos deciden cerrar sus puertas, y si bien esto impide el libre tránsito, también tiene que ver con una cuestión de usos y costumbres y de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces hay que mantener siempre esas balanzas, esos matices para poder ejercer. También me encuentro con pues la lamentable situación de muchos compañeros que se encuentran en la calle y que sus medios de comunicación no les ofrecen ninguna garantía para poder ejercer su trabajo, y que ellos por su cuenta han tenido que ver cómo subsanar esta necesidad de protección, de buscar equipos por donde sea posible, ¿no? Y bueno, en mi caso he tratado de salir lo menos posible, he tratado de trabajar desde mi casa haciendo llamadas telefónicas. Solamente cuando es realmente necesario pues estoy en la calle, y pues también es un reto el hecho de seguir tocando puertas a los medios de comunicación nacionales e internacionales para ofrecer temas y poder seguir ejerciendo el oficio. Entonces son panoramas complejos que tienen que ver desde la seguridad hasta los ingresos laborales.
Bueno, sin duda el coronavirus ha marcado pues una pauta a nuestra vida. Está ahí quienes hablan el antes y ahora el después del coronavirus, y pues bueno, estamos viendo a través de estas experiencias, de esos mensajes de nuestros compañeros que han tenido a lo largo de no unos días, sino ya llevamos ya un par de meses, en los cuales pues bueno, hemos tenido que adaptarnos. Yo creo que los comunicadores, los periodistas, los reporteros, tenemos esa facilidad de adaptarnos, esa resiliencia. Anita, sin duda, el tema que también queremos tratar con ustedes, que tiene que ver con esta parte del profesionalismo, de la ética y de la objetividad. La cuestión de las fake news, que ahora sin duda pues está creando pues también la otra parte de la otra cara del coronavirus, de la pandemia, la infodemia, Anita. Sí, efectivamente es algo que ha venido mucho, las fake news, la infodemia. Siento que vino a abonar el terreno, en el sentido de que esas fake news vinieron a sembrar el pánico y luego llegó el virus. Entonces ya el virus encontró el terreno abonado. ¿A qué nos referimos? Bueno, la lucha contra la COVID-19 es también una lucha contra la desinformación. A medida que el coronavirus cambia por completo nuestras vidas, las personas de todo el mundo buscan información sobre cómo protegerse, mantener la esperanza y ayudarse mutuamente. Además de enfrentar la pandemia de la COVID-19, México vive la propagación de noticias falsas que circulan en redes sociales y algunos medios de comunicación, generando cuadros de histeria colectiva. Esto lo comentó Luis Ángel Hurtado, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También reveló que México es el segundo país que más genera noticias falsas, solo detrás de Turquía. La infodemia es un fenómeno que surge a través de las redes sociales con el rápido esparcimiento de noticias falsas. En esta crisis, compartir información fiable y verificada ayudará a proteger a las personas, mientras que la desinformación puede poner vidas en peligro. Verificado es una iniciativa de Naciones Unidas para poner freno a los bulos y la información falsa con contenido en el que puedes confiar. Información que salva vidas, consejos basados en hechos e historias de lo mejor de la humanidad. Y en este sentido, pues, ¿qué nos pueden decir al respecto, Gabriel? Buenas tardes otra vez, y bueno, te puedo comentar, y para dar un punto más a lo que ya comentaste, desgraciadamente, y tal vez mis compañeros me vayan a apoyar en este tema, en Ciudad del Carmen se ha dado un fenómeno donde han salido los gestores sociales, gente que ha comprado un celular, abre una cuenta de Facebook y se ha puesto a transmitir todo lo que ellos consideran que está pasando. Un ejemplo, hace como un mes, tú sabes que estamos en la industria petrolera aquí en Ciudad del Carmen, y desgraciadamente lo que son las plataformas marinas, barcos petroleros y todo lo que tenga que ver con la industria de Pemex, ha habido una explosión de contagios, y esto ha generado también mucho temor delante de la población. Un día una cierta persona llegó al puerto industrial, vio que había una serie de camiones, autobuses estacionados afuera de las instalaciones portuarias, y de inmediato dijo: van a bajar a todos los petroleros enfermos de COVID, los van a subir a esos autobuses, y los van a meter a hoteles. Lógico que eso en la población generó temor, miedo, pero también desgraciadamente enojo y una intención de tomar represalias en contra de todas las personas que trabajan dentro de la industria petrolera, a pesar de que estén o no estén contagiadas. Ya hay una idea en Ciudad del Carmen de que aquí estamos infectados por Pemex, por los trabajadores petroleros. Y entonces esta persona siguió insistiendo en ese tema, y es donde precisamente concuerdo con mi amiga Adriana y el otro compañero, donde nosotros tenemos que investigar. Un servidor que tiene contactos precisamente en Pemex, en el puerto y en otras partes, también se puso a investigar, y resulta
porque ese día lo único que estaban haciendo era un cambio normal en la guardia de las plataformas marinas, donde estaban llegando precisamente, sí, obreros de esa zona, y estaban haciendo, se les hizo los análisis necesarios para determinar si estaban enfermos o no, y aquellos que estuvieran sanos eran los que podían subir a los autobuses y retirarse de la isla directamente a sus lugares de orígenes sin tocar las calles de la ciudad, para evitar precisamente el que se contagien o contagiar, si en dado caso a algunos se les pudo haber pasado. Pero bueno, entonces yo me di a la tarea de investigarlo y publicarlo. Y entonces mucha gente compartió mi información precisamente porque, pues como todos periodistas tenemos que tener un cierto criterio que avale nuestra información. Gracias a Dios estoy dentro de ese criterio de la gente, y toda mi información que yo publiqué la compartieron muchas veces, y esto hizo que se tranquilizara la población de Ciudad del Carmen. Desgraciadamente hay este tipo de personas que usan la libertad de expresión, porque digo, todos tenemos ese derecho, pero no significa que eso haga que informen, sino precisamente esa libertad de expresión, todo lo que está aquí se le sale por la boca sin filtro alguno, y entonces es lo que genera el miedo, el rencor, el odio. Es lo que se está generando actualmente con este tipo de personas que no tienen ningún filtro para decir la información, simplemente porque se les ocurrió. No es porque hayan confirmado con alguna autoridad, o porque tengan información fidedigna, o porque tengan algún documento, no, simplemente porque se les ocurrió. Entonces, esto es lo que se está viviendo actualmente aquí en Ciudad del Carmen. Claro, no hay una preparación, y como bien dices, ¿no? Los mal llamados gestores sociales, porque si hay alguien que pueda ser un gestor social, lo hace con la convicción de que tiene la capacidad, de que tiene la responsabilidad cívica, y que va por favorecer a algún sector de la sociedad, no para dañarla de esa manera. Entonces, creo que ni siquiera son gestores sociales, nada más, desde mi punto de vista. Leni, adelante. Ha hablado la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores Delegación Campeche. La apoyamos. Adriana, también se está trabajando en esta parte de encontrar pues la vacuna contra el coronavirus, pero pues también habría que buscar qué herramienta nos puede ayudar para contrastar también la infodemia. En tu caso particular, en el lugar donde actualmente te desempeñas, en Tuxpan, Veracruz, pues cómo se ha dado y cómo han ustedes trabajado pues en contra de estas fake news, esta información que pues sin duda puede poner en peligro incluso la vida de las personas. Sí, pues yo creo que obviamente esta cuestión de la infodemia pues es algo que está afectando obviamente en todo México, y por ejemplo obviamente el ejemplo por ejemplo no son los mensajes de WhatsApp que de repente se llegan a replicar, ¿no? Mensajes como cuando empieza todo eso, empiezan a alertar a la gente en la cuestión de que iban a cerrar los supermercados, y veías a las largas filas de personas ingresando a los mismos porque les iban a cerrar el supermercado. También los mensajes alertando a la ciudadanía de que se iban a suspender las corridas de los autobuses a ciertos destinos. Entonces, muchas personas que ya estaban con boletos comprados para salir en 2-3 horas o al otro día, de repente preguntando por teléfono. Bien sabemos que hay muchas páginas oficiales donde está todo ese tipo de información. Esto es lo que abonan precisamente las fake news. Información que ni siquiera está corroborada, pero que yo creo que también nosotros como ciudadanos, ya ni siquiera como un medio de comunicación, cada uno como un ciudadano también debe de corroborar qué tan cierto es. Desafortunadamente la infodemia pues obviamente pues llega a impactar negativamente en cada una de las actividades en donde da una mala información. También tiene mucho que ver que como periodistas, como reporteros, también sepamos utilizar de manera correcta los términos que se deben dar, porque en su momento no era lo mismo hablar de que había un caso confirmado a un caso sospechoso, y en su momento se daba como sospechoso un caso confirmado.
Aquí yo creo que a nivel nacional, la Secretaría de Salud considero yo que ha abonado mucho de manera positiva para que la ciudadanía pueda hacer su análisis, tanto de lo que pasa a nivel nacional en su estado y en su municipio, de las conferencias de prensa que se dan a conocer. Bien sabemos también que como periodistas no somos expertos en la materia, ¿no? Pero también yo creo que no dejándonos llevar, si me llega una información que yo creo que a veces es un tanto ilógica, ¿no? Entonces, corroborar y acudir a lo mejor con las personas que son las especialistas en el tema o que tienen conocimiento de tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el súper tan fácil fue como cuando, por ejemplo, a mí me llega esa alerta que iban a cerrar el supermercado todo un fin de semana, pues andaba por la zona, me acerqué y pregunté y me dijeron, no, simplemente lo que pasa es que no van a poder ingresar las personas que no tengan cubrebocas, pero para eso ya se movilizó una masa de personas exponiéndose por el temor de que les fueran a cerrar los supermercados y no tuvieran para abastecerse. Esa es la consecuencia de la falsa información, de la información no corroborada y de no aplicar en su momento como medios los términos correctos para el manejo de una información, y creo yo tan delicada como lo es este tema de salud. Creo que aquí tiene también que ver algo que comentabas, Adriana, hace un momento, es lo que pudiera dar los medios, pero también va la responsabilidad como ciudadano. Yo en algunas ocasiones, cuando he tenido oportunidad, he comentado, bueno, no se quede nada más con lo que ve en las redes. Hay, afortunadamente, a través de las plataformas digitales, diferentes medios muy serios y responsables que nos pueden dar la información, pero para eso hay que leer, hay que investigar, hay que preguntarle a la gente que sabe. Y entonces, discúlpeme, pero también como que de pronto puede dar cierta apatía a la sociedad el tener que hacer eso, y es más fácil irse con lo primero que te llega, ¿no? Con lo primero que ves en las redes y con eso te quedas. Así es, así es. Sí, toda la razón. Debemos de repente yo creo que como que esta situación como que nos viene a reiniciar el chip en muchas cosas que de repente yo creo que tanto en el tema social como en el tema de salud pues estaban olvidando o no se estaban atendiendo, o sabíamos que había una falla pero no se atendía. Entonces yo creo que esto está moviendo muchas cosas, y una de ellas también es esa cuestión de la conciencia de saber informar de manera oportuna, que el hecho también de que sea de que por ganar la nota o informar primero que todos los demás no quiere decir que no tenga que corroborar mi información, que es lo que desafortunadamente luego hemos visto. Por querer sacar la nota de algo que pasó inmediatamente, no corroboramos. Y pues yo creo que aquí, más allá de quién saca primero la nota, en mi humilde opinión es, cuando la voy a sacar es porque está con bases, bien fundamentada, bien investigada, y porque tengo hechos para informar, porque de lo contrario voy a estar yo también abonando precisamente a una mala información o una información falsa. Así es, Adriana, el uso y el abuso de las redes sociales incluso pues ha provocado en algunos de nosotros como comunicadores, como reporteros y periodistas, porque me incluyo, busca precisamente pues la inmediatez, y a veces la investigación, como ya lo hemos tocado en ese conversatorio, pues se queda atrás al ratito lo supo, al ratito compró la información o la contrastó. Entonces, en el caso de Robin, ¿qué nos puedes platicar? Pues estás también involucrado en mucha información que tiene que ver con las comunidades, también con muchas entidades, muchos organismos internacionales. ¿Cómo has manejado esta información y cómo pues nos recomendarías contrarrestar la infodemia, las fake news? Bueno, un poco de contexto. Creo que esta pandemia nos llega en medio de un panorama político complicado en México. Es decir, tenemos un gobierno en turno a unos meses de haber ingresado al mando del país, y también tenemos una oposición bastante voraz, ¿no? Y en este contexto, pues lamentablemente hay un interés de desestabilización
pero también hay una irresponsabilidad de parte del mismo gobierno, hablando del gobierno federal, de descalificar el trabajo de la prensa y de todas las personas que se oponen o que se acercan con un juicio crítico, cosa que nunca debemos de perder, ni los ciudadanos ni los periodistas. Es decir, no puede haber un periodismo complaciente a ningún tipo de gobierno. En ese contexto, pues vemos lamentablemente que hay una petición constante de respaldo hacia el gobierno por parte de los periodistas, y en ese sentido también pues generar mucha información. O sea, las mañaneras todo el tiempo con sus respectivas lagunas informativas que no quedan aclaradas, y periodistas también que son enviados a la guerra por parte de sus editores, y hacer preguntas directamente hacia, no solamente hacia el presidente, sino también hacia el sector, hacia los responsables del sector salud. Y al final de cuentas esto termina siendo un meme y terminan siendo cosificados, y que no solamente es una implicación que tiene un fin mediático, sino que también pueden tener repercusiones psicológicas a las personas que se terminan visto envueltas en este tipo de situaciones, ¿no? Como es el caso de la periodista que lee un mensaje que le envían para hacer una pregunta a López-Gatell, y bueno, termina siendo meme de diversas cosas, ¿no? Entonces, pero ese tipo de cosas no lo ven los ciudadanos. Entonces, algo que he notado y que tiene que ver también con este asunto del gobierno federal es que desde que iniciaron las mañaneras, también iniciaron las fake news, que siempre han existido. Pero llama mucho la atención que cuando un periodista se acerca con juicio crítico y que cuestiona cosas que son necesarias saber, ¿no? Y aclarar a la población, pues casi en tiempo real y de manera in situ, ya hay videos en YouTube que son distribuidos por todas las personas que son allegadas, no solamente al gobierno, sino a otros sectores, que no digo que sea una campaña orquestada, pero que está ahí presente, ¿no? Por ejemplo, periodista increpa a López Obrador y él le calla la boca, ¿no? Entonces, esos videos están por todas partes, regados en segundos, y un punto importante es que ahora los ciudadanos ya se dan por bien informados, muchos de ellos se dan por bien informados solamente con leer el titular de la nota y el cuerpo que explica, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos que revertir esos datos y tratar de resumir una nota compleja en un titular y en una breve descripción, ¿no? Ese es como un reto que ya llegó para quedarse. Entonces, en este contexto, pues tenemos que buscar otras formas, ¿no? El periodismo evoluciona y también evoluciona en las plataformas transmedias, de buscar otras formas de explicar la complejidad de un tema, pero aún así sigue siendo muy poco visitado por la gente. De nada sirve que un periodista y un grupo de periodistas pues dediquen mucho tiempo para hacer una investigación profunda y para hacer videos y levantar evidencias y solicitar información a transparencia si los ciudadanos no van a revisar estas informaciones, ¿no? Entonces hay una corresponsabilidad de ambas partes, bueno, de tres partes, desde la parte institucional, desde la parte de los periodistas, desde luego. Los editores caen completamente en esto porque muchas veces no es el periodista, sino es el editor o es el dueño del periódico el que te manda a la guerra con ciertas preguntas que al final de cuentas terminan repercutiendo en tu persona, ¿no? También no podemos omitir que a todo este embrollo de desinformación también le sumamos los partidos políticos de oposición, que desde luego que van a estar con la mejor disposición de hacer pues todo lo posible para desestabilizar al gobierno, ¿no? Entonces es un panorama complejo que requiere de mucha responsabilidad de todas las partes. Bueno, si alguno de ustedes, Adriana, Gabriel, tiene algo que comentar al respecto, si no, pues para que pasemos al siguiente bloque. Adelante, Leni. Pues bueno, quienes de alguna manera nos estén sintonizando en esos momentos, nos estén apenas acompañando en esa transmisión que está realizando la Asociación Nacional de Locutores de México, su delegación Campeche, pues este es un trabajo que queremos compartir, la experiencia sobre todo de algunos
compañeros al frente de algunos medios de comunicación, compartiendo su experiencia, esto en el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y pues qué mejor escuchando pues la experiencia, vuelvo a repetir, pero sin duda la gente se empapa un poco acerca del trabajo que desarrollamos detrás de una cámara, detrás de una pluma, un lapicero, bueno, ahora con la tecnología directamente a lo mejor en el teléfono, pero pues hay que respetar, queremos hacer pues un reconocimiento a través de este conversatorio virtual, un reconocimiento para todos los compañeros que se desempeñan, que en el día a día pues salen a la calle o en el marco de la sana distancia, están en casa, pero muy pendientes de la información que tienen que trabajar, que tienen que compartir a través de un medio de comunicación. Y pues ya lo abordamos en esta plática, en una charla muy agradable respecto al trabajo que se han desempeñado en el antes y el ahora después del COVID, donde pues el mundo particularmente pues ha exigido una serie de información en este marco de la crisis sanitaria. La demanda informativa por conocimiento científico se incrementó considerablemente y por ende muchos periodistas comenzaron a publicar noticias de ciencia sin haberse formado para ese tipo de coberturas especializadas. Nos queda claro que el periodismo de ciencia o el periodismo científico es necesario para difundir hallazgos científicos reales, confiables. El periodismo científico debe ser una herramienta para ir contrarrestando las noticias falsas, que en muchas ocasiones, pues ya lo hemos platicado en ese conversatorio, ponen en riesgo incluso la vida de las personas. Antes de crear un producto científico, lo comentaba Adriana anteriormente, ¿qué realizaba el comunicador? ¿Qué trabajo desempeñaba? Pues bueno, al seleccionar su tema, pues tenía que investigar, contrastaba mucha de la evidencia, leía artículos científicos, realizaba entrevistas con especialistas, pero pues ahora con el COVID, pues los especialistas, pues como tal no los hay epidemiólogos, hay gente que se dedica a esa parte de la medicina, pero no hay nadie aún, creo yo hasta este momento, me podrán, no me dejarán mentir o pueden decirme lo contrario, no hay un especialista aún en COVID, se está trabajando en todo esto, diariamente escuchamos acerca de lo que se está trabajando en cuestión de vacunas, pero bueno, hasta este momento el COVID viene a ser la contraparte de ese trabajo que se desempeñaba y que bueno, debe de continuar. ¿Cómo mantener ese trabajo ahora? ¿Cómo debe generar el reportero, el periodista, contenidos informativos con calidad? Viche, ¿nos puedes compartir tus comentarios al respecto? Pues aquí lo que yo utilizo son las fuentes, o sea, personas que estén dentro de las instituciones que desgraciadamente muchas veces no podemos nombrar, pero que son gente que sí sabemos que tiene conocimiento muy específico del tema. Y bueno, disculpen, pero que yo lo aterrice mucho en la cuestión local. Pero por ejemplo, se dan casos donde en otros medios de comunicación o en páginas de Facebook se anuncia de que ya una plataforma quedó completamente aislada porque están todos llenos de COVID. Y entonces, pues, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Buscar precisamente fuentes dentro de Pemex para poder ratificar o, en su caso, desmentir esta información. Casi siempre nos toca desmentirlo. ¿Qué es lo que podemos hacer precisamente para eso? Tener esos contactos. No somos, como tú bien has dicho, nadie es experto en el tema, nadie es experto en la materia, pero sí tenemos contacto con gente que tenga un poquito más de conocimiento en el caso que estamos buscando. Entonces, yo no soy petrolero, pero sí tengo contactos con gente dentro de la industria petrolera que me ayudan primero, a confirmar o desmentir la información. 2, conocer datos específicos que después yo como reportero o periodista tengo que transcribir de alguna forma que la gente entienda. Una persona no sabe qué es un ducto de petróleo, ni tampoco sabe qué es una válvula de descompresión, y entonces uno tiene que buscar la forma de explicárselo de una manera tan coloquial que le quede claro. Como decía el compañero, desgraciadamente ahora nuestro reto es en pocas palabras explicarle
todo lo que queremos decir, porque la gente desgraciadamente, y sobre todo en redes sociales, me ha tocado verlo, de que yo subo una nota, subo el primer párrafo para que pues da a entender de qué se trata el tema, y la gente hace opiniones específicamente nada más del párrafo que yo subí. Cuando yo me tomo la libertad de contactar a esa persona para, oiga, preguntarle, oiga, ¿leyó usted el contenido de la nota? Me dice, no. Entonces le digo, es que tiene que haber leído la nota para poder saber cómo está el tema, para que usted se entere completamente de toda la información. Y es que ahí es que ya le generas ese interés a la persona, y va y abre la nota y la lee completa. Y entonces, te digo, son varios factores. Uno, tener una fuente fidedigna que te ayude a confirmar o a desmentir la información. Dos, escribirla de tal forma que la gente lo entienda, y también tomarte ese pequeño espacio de tiempo que muchas veces en el periodismo sabemos que es complicado, para contactar a la persona que está haciendo preguntas, en este caso en redes sociales, y decirle, sí señora, mire, la cosa es así, lea la nota completa para que usted la entienda, porque desgraciadamente esa es la única forma que yo le veo, porque la gente le cree más, como decía mi compañera Adriana Calao, a un mensaje de no sé, un párrafo de 5 renglones que te llega en WhatsApp, que leer una nota completa periodística que pues te toma un ratito pues leerla, ¿no? Entonces, la otra forma que yo busco de desmentir la información es precisamente entrevistar a las personas que saben del tema, en este caso de Petróleos Mexicanos, o en dado caso del sector salud. Porque, digo, al fin y al cabo la gente, como decía mi compañero en Yucatán, pues el periodismo también ha perdido mucha credibilidad por los ataques que estamos recibiendo. Y eso me lleva a que le creen más a la persona que se dice ser gestor social que a un periodista actualmente. Entonces es un reto bastante grande, y es una solución que no es específica, sino que uno se tiene que amoldar a cada situación que se presenta. Pues sí, efectivamente, Gabriel, y qué bueno, ¿no? Que de esa manera es como ha sido resolviendo, y creo que ese es el compromiso, ¿no? Del reportero, del periodista, el sentido común, la responsabilidad social, porque es una responsabilidad escribir o sacar una nota, un comunicado, el ver más allá de lo que puede provocar tu nota, ¿no? Tu trabajo, y sobre todo que no te quedas con el radio pasillo, ¿no? Con ese tipo de rumores que, al contrario, esos rumores son los que tienen que derribar el trabajo de un buen periodista. Así es, y te digo, confirmar la información. Ya nosotros vemos en redes sociales, en dado caso que, oye, que la plataforma tal está llena de COVID, pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar precisamente la información. Desgraciadamente eso también, déjame agregar, las propias autoridades, tanto de Pemex como de salud, se han encargado también de generar mucha información falsa. ¿Por qué? Porque cuando uno como periodista llega a hacerle los cuestionamientos, a hacerle las preguntas, a aclarar la situación para que uno publique lo que se debe de hacer, pues nos dicen, permíteme, es que todavía tengo que buscar la información, es que tenemos que hablar a tal lugar para que nos autoricen dar la información. Es que, o sea, te ponen una de peros bastante grandes, y te lo digo porque a mí me ha pasado, sobre todo con Pemex. Pemex es una institución completamente cerrada a dar información. Siempre ha sido así. Pero entonces es por eso que tú como periodista tienes que recurrir a tus fuentes, y fuentes que tú mismo hayas confirmado que sean fiables, confiables y reales. Estas personas que yo tengo, durante muchos años hemos trabajado y me han dado información incluso muy buena, y que después se confirma que es real, porque hasta ahorita Pemex nunca nos ha desmentido una sola nota que hemos sacado. Y entonces eso me genera a mí una confianza para preguntarle a ellos, oye, acerca de este tema, ¿qué información tienes? No, mira, es mentira. Ah, ok, ¿por qué? No, por eso, porque, bueno, perfecto, entonces yo sobre eso me voy a escribir una nota.
porque si yo espero a que Pemex me conteste lo que le estoy preguntando, más y más y más información falsa va a seguir circulando, mientras yo voy a estar sentado esperando a que me contesten lo que yo quiero conocer. Claro. Y conocemos la labor, ¿no, Ana? Sí. Sí, creo que parte también de la labor del periodista, del comunicador es darse a respetar y también que su trabajo pues tenga aliados en ese compromiso de informar y de comunicar los hechos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, también la crítica, como también ya lo comentó Robin, pues forma parte también de la responsabilidad social que tiene pues un comunicador. Adriana, platícanos qué opinas respecto pues a esta labor antes, el periodismo científico, antes de la pandemia y ahora después del coronavirus. No, pues yo sí recuerdo muchos comentarios, por ejemplo, que siempre nos decían, pero ¿cómo no vas a saber si eres reportera y debes de saber de todos los temas, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, sí, pero pues no soy tan especialista a lo mejor en todos, ¿no? Porque también mucho tiene que ver que hay temas delicados, con ciertos términos o demás, que pues y con lo que comentaba anteriormente, ¿no? De llegar uno a mal emplearlos, pues generas el efecto contrario, ¿no? Sí. Entonces, pero yo creo que ahorita con esta situación que se está viviendo, pues de repente como que nos ha forzado un poquito más, aunque es nuestra obligación como reporteros, pues el estar siempre documentados, ¿no? Antes, algo que muchas personas con las que he trabajado me han dejado es que cuando tú vas a hacer un cuestionamiento es porque obviamente pues ya vas muy bien documentada, ¿no? Y ya me ha tocado comprobarlo, ¿no? Que de repente al cuestionar algo, contestan algo como si yo no supiera la información, pues fácil me quedo con lo que me dicen, ¿no? Entonces ese es el poder que tenemos nosotros, ¿no? Al estar bien documentados. Pero sí se leía hace poco que aquí en México el periodismo científico en su momento pues era muy cuestionado en primera, pues cuál iba a ser el campo de trabajo, si iba a haber un área para desarrollarlo, y aparte sabemos que ese rubro científico pues de cierta manera en su momento ha estado muy relegado, ¿no? Como tal. Entonces, sumándole a esto el periodismo científico, pues decía uno, bueno, ¿y en qué campo lo voy a desarrollar? Hoy por hoy yo creo que, y más con esto, el periodismo científico es fundamental porque, como decían, en ejemplos a lo mejor muy cotidianos, ¿no? Se desarticuló una oficina donde elaboraban metanfetamina, ¿sí? Ahí aplicas el término también científico, cómo se origina la metanfetamina. Entonces ya entraban justamente periodistas en análisis, ¿no? Cuando se hablaban de cuestiones de drogas. O en el término también, por ejemplo, de las tortugas, aplicas poco a poco en esa cotidianidad de tu escritura el periodismo científico, obviamente en un nivel pues más bajo, ¿no? Porque también, como comentaba mi compañero Viche, tú tienes que escribir de tal manera que llegue a todos los sectores. Obviamente, si te estás contratada en una empresa, con un público ya determinado público al que tienes que llegar de un conocimiento como revista científico o algo, pues obviamente no es diferente. Pero a lo que voy es que poco a poco también el periodismo científico lo has venido ejerciendo, pero ahorita por esta situación obviamente pues nos obliga a especializarnos un poco más, ¿no? Por ejemplo, yo tuve que documentarme un poquito más en cuanto a los términos y de repente me empieza a salir muchísima información, ¿no? Sobre la cuestión de cómo habían artículos científicos que abordaban sobre la alerta de una pandemia en la que en su momento pues los gobiernos que tuvieron conocimiento de estos países pues no le hicieron caso, ¿no? Pero fue un tema con otro, pero todo era desde una base científica. Entonces muy interesante que hoy en día, si bien no somos todólogos, pero sí retomar un poquito esas bases para poder, pues al final, tener un contenido de calidad y que informe bien a la gente. Claro, yo creo que en ese sentido a los periodistas como a los locutores, a nosotros nos han dicho, ¿no? Que el locutor tiene la capacidad de hacer diferentes voces o tonalidades en un momento dado. Somos actores, ¿no? Actores de la voz.
Entonces, sí, y podemos también conducir un programa de noticias, tenemos la capacidad de hacer ciertas cosas, ¿no?, al micrófono. Sin embargo, nos comentan, ¿no?, los expertos, que todo locutor también debe tener una especialización, ya sea en cultura, en ciencia, en aquello, en lo otro. Y creo que efectivamente esto es lo que hay que hacer ahora, ¿no? El periodista puede cubrir notas generales, puede cubrir policíaca en un momento dado como Gabriel. Sin embargo, ser en estos momentos, ante este panorama, Robin, que se nos está presentando, sin duda sí es necesario meternos un poquito más en la ciencia o hacer algún tipo de especialización en la prensa. Robin. Bueno, yo creo que no cambia mucho el panorama, que, bueno, la mayoría de los periodistas que seguimos haciendo esta labor, pues de cualquier forma tenemos que investigar justo, como dice Gabriel, tocar las fuentes para verificar que esto sea correcto, pedirle, pues en base a las investigaciones que ellos hayan hecho, pues, términos un poco más científicos y que nos los explique de forma coloquial, como dice Abril. Por un lado, ¿no? Pero por otro también creo que existe algo, bueno, un factor que a veces no permite desarrollar el periodismo científico, y que esto es el diarismo, ¿no? Es la cuota diaria que exigen los medios de comunicación, las redacciones, para poder sacar tu trabajo del diario y para poder llenar el contenido o las páginas o el tiempo aire de la radio, de la televisión. Entonces eso también es un obstáculo para las personas que sí pueden tener una intención de especialización, pero muchas veces no se les otorga las garantías para poder desarrollar bien su trabajo, ¿no? A eso también, si le sumamos el tema económico, es decir, voy a trabajar como periodista especializado, pero tu redacción, tu revista, tu radio, tu televisión, me vas a pagar lo justo por hacer mi investigación. Entonces, es un panorama en el que no solamente es como la intención del periodista de abocarse a ciertos temas, ¿no? A mí me gusta mucho, más que nada, hablar de derechos humanos y de medio ambiente, y bueno, y me he tenido que alejar un poco del tema de trabajar en una redacción, lo cual no quiere decir que sea bueno o malo trabajar en una redacción, pero me ha permitido cierta flexibilidad de los temas para ofrecer, pero pues también es más complicado encontrar trabajo, ¿no? Desde este lado de la independencia, pero creo que seguimos haciendo el trabajo tal cual lo hacemos, ¿no? Vamos a seguir tocando las puertas necesarias para que se aclaren los temas científicos, porque en definitiva no nos compete a nosotros ser la voz determinante de si una cosa es verídica o no, ¿no? Siempre van a ser las fuentes oficiales o los testimonios que nos lleven, pues, a eso, a las múltiples verdades, ¿no? Sí, sin duda es así, ¿no? Es así el periodista ético, el periodista que tiene una preparación y una experiencia, bueno, sabe que a fuerza tiene que investigar, ¿no? El tema de que se trate, no es lo que él opina, lo que él piensa, tratar de ser lo menos subjetivo posible, ¿no? La objetividad ante todo. Y bueno, es increíble, pero ya transcurrió prácticamente 1 hora. Nos quedan solo unos minutos para despedirnos y para agradecerles. Muchachos, ha sido un gusto tenerles. Escucho la despedida de cada uno de ustedes. Pues muchas gracias por invitarme, sobre todo en este día tan importante para los periodistas, para los comunicadores, la libertad de expresión, pero también hay que saber que la libertad de expresión no muchas veces es comunicar, simplemente se utiliza para poder decir lo que opinamos, lo que decimos sin tener represalias en contra de nosotros, pero también nosotros como periodistas tenemos que buscar la forma de que esa libertad de expresión le aporte algo a la sociedad. Y te pongo un ejemplo rápido. Me enorgullezco de que en Ciudad del Carmen se logró un apoyo bastante fuerte para los bomberos locales después de que pasara una desgracia aquí en la isla, gracias a una redacción y a una fotografía de un servidor que se publicó, que se compartió más de 3.500 veces en redes sociales,
y esto generó un apoyo para de la comunidad hacia los bomberos. Entonces, esa es la aportación que nosotros realmente le hacemos a la gente, llevarles ese sentimiento, vivir de esa vivencia, para que ellos también hagan conciencia y cambie el pensamiento colectivo hacia una u otra situación. Esa es mi opinión. Muchas gracias. A ti. Adriana. No, pues, ¿qué les puedo decir? Estoy muy agradecida de verdad por pues, haberme tomado en cuenta. Yo sé que ahorita, aunado a la distancia social que hay, pues en caso particular, pues también pues nos separa mucho la distancia geográfica, pero estoy muy contenta de poder haber compartido con ustedes, y sobre todo también aportando un poquito lo que dice mi compañero Viche. Ser comunicador es una gran responsabilidad. Las nuevas generaciones también nos deben de entender así. Nosotros somos como que un poquito de la vieja guardia, ¿no? Y nos hemos venido adaptando a estos cambios que también los actuales estudiantes se van a tener igual que adaptar, y también en algún momento les va a tocar pues enfrentar ciertas situaciones de la historia, como a nosotros nos está tocando, por ejemplo, esta pandemia, ¿no? El antes y el después del periodismo, ¿no? En este momento. Y en el marco precisamente también de este día, pues un reconocimiento, ¿no? A todos mis compañeros, porque sin duda alguna esto no solamente es un trabajo, es una vocación de día a día, y al final, pues con lo que uno se va precisamente es con la satisfacción de que a través de tu trabajo responsable estás generando conciencia, que yo creo que es una de las principales misiones y objetivos precisamente de nuestra vocación, generar conciencia, y esa es nuestra manera de contribuir un poquito más a estos cambios. Escuchamos, Robin. Pues muchas gracias, Ana, gracias, Lenny, compañero Adrián, compañera Adriana. Yo solamente haría una llamada a la población a que consuma información de forma responsable. Nosotros estamos haciendo todo lo posible también para cambiar un poco la narrativa de no solamente buscar información que existe y que está por ahí, sino que también estamos buscando otras historias más amigables, más agradables, historias de vida, de buenas prácticas, que son también un buen ejemplo a seguir a la población o para replicar, ¿no? Hay mucho de eso, pero también lamentablemente lo que abunda más en las redes sociales, que no son la fuente más fidedigna de información, pero que están ahí en su inmediatez, que hay que depurar fuentes oficiales. Y si se tiene alguna duda, sobre todo en estos términos de pandemia, pues pueden consultar por ahí Verificovit o otras páginas en donde se verifica esta información, o población pregunte directamente a algún periodista sobre la veracidad de algún tipo de información. Sirve que se reporten esas cosas. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Muchísimas gracias por mi parte, Anita. Un agradecimiento por haber aceptado la invitación a este conversatorio virtual en el marco de la sana distancia. Quisimos los locutores realizar esta dinámica, escuchando la experiencia y sobre todo pues todo ese trabajo que se ha desempeñado en estos días en el marco de ese confinamiento. Un reconocimiento para mis compañeros, para mis amigos, conocidos de profesión, y pues bueno, valga este homenaje también para todos aquellos que en su momento pues han sido atacados, se han perdido la vida. Queremos hacer este homenaje por parte de la Asociación Nacional de Locutores, Delegación Campeche. Y pues bueno, invitar a la gente que nos siguió en esta transmisión, pues bueno, que puede continuar más adelante o compartir la transmisión. Vamos a estar subiendo a la plataforma de nuestras redes sociales. Nuestra página, Anita, es www.anlmcampeche.com. Estamos también como ANLM Campeche en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Muchas gracias, Gabriel, Adriana, Robin. Ha sido un gusto tenerles, agradecerles el que hayan aceptado la invitación. Todos son exitosos en el área donde se desenvuelven. Un abrazo virtual. Felicidades a todos los periodistas y reporteros en este día tan importante. Muchísimas gracias.